Buenos días, chicos. Eh, Espero estén teniendo un buen inicio de semana. Y pues hoy nos toca ver dos fases, el algoritmo de dos fases con simplex. Entonces, el algoritmo de dos fases se utiliza siempre que no se dispone de una base inicial obvia de la cual podamos partir, ¿no? Eh, si recuerdan, en simplex siempre iniciamos con la base con la que iniciamos es siempre la que nos da las variables de holgura, ¿no? ¿Y por qué esta es una base inicial obvia? Pues porque nos genera en efecto la identidad en cada una de las columnas de S1, S2, S3 hasta SK. Tenemos las columnas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, para el caso de tres variables, ¿no? Cuando estamos tratando de generar a R3. Pero como ustedes habrán dado cuenta, pues de dónde salen esas variables de holgura, normalmente de nuestras restricciones de mayor y menor igual. ¿Qué sucede cuando tenemos restricciones de igualdad? Cuando nosotros, hay que quitarnos esto de estandarizando, no, es llevarlo a su forma estándar. Entonces, para estos casos, por ejemplo, en el que nosotros tenemos restricciones de igualdad, ustedes pues recuerden que no se puede, pues ya están en forma de ecuación, ¿no? De igualdad. Entonces, de ahí no podríamos sacar nosotros una base factible. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿qué cambios vamos a tener para dos fases en el simplex? Primero, cuando llevamos el problema a su forma estándar, lo que tenemos que hacer para las restricciones de igualdad y de mayor o igual es, además del proceso que conocemos de a sustraerle una variable de holgura a las de mayor o igual, tenemos que sumarle una variable artificial. Estas las vamos a conocer por la letra A. Y bueno, para nuestra función de objetivo, pues eso sí, no cambia. Es una función de maximización. Ya saben, pasamos todos los términos de nuestra función del lado izquierdo. Y esto queda menos 4x1 menos 5x2 más 3x3 igual a 0. Esto es sujeto a, y entonces ahora sí empezamos a tratar nuestra primera restricción. Para los primeros términos no tenemos ningún problema, ya que no tenemos variables eh, sin restricción de signo o negativas, entonces esto queda tal cual así. Y que dijimos que para aquellas restricciones que sean de igualdad, nosotros tenemos que sumarle una variable artificial. Le vamos a poner a 1 debido a que ésta se encuentra en la restricción número 1 y bueno, así es un poquito más fácil para no perdernos y saber a qué restricción pertenece cada una de las variables artificiales que utilicemos. Para nuestra siguiente restricción es x1 menos x2. Ahora, como es una de mayor o igual, primero hay que sustraerle una S2. Haciendo esto a mí me gusta pensar que la vuelvo igualdad y pues como en dos fases me piden que a las igualdades yo les agregue una variable artificial, pues entonces así lo hago, ¿no? Para nuestro último caso, pues aquí sí no vamos a tener la entrada de una variable artificial porque esta es una restricción del tipo de menor o igual. Entonces se trata nada más como como sabemos estandarizar las restricciones, ¿no? Nada más le vamos a sumar una S3 y ya con esto es igual a 14. Entonces, otra vez volvamos bueno, nos falta en lo que siempre se nos olvida a todos, ¿no? Decir cómo son nuestras variables de decisión en nuestro problema. Estas son las de decisión, nuestras variables de holgura y nuestras variables artificiales. Todas ellas son mayores o iguales a 0.
En el problema de dos fases, lo que se quiere es, por eso se le llama dos fases. En una primera fase, eh, no sé si lo pusimos aquí este ya se los dio la doctora, de ahí me baso de ese mismo algoritmo para que todos estemos trabajando con lo mismo. Y como dijimos, no siempre se dispone de una base inicial. Y lo que se busca en nuestra primera fase es minimizar esa suma de variables artificiales que nosotros ya llevamos al problema. Y esto va a ser independientemente de si nuestro problema es de maximización o minimización. En la primera fase siempre hay que minimizar esa suma de variables. Entonces, para hacer eso, pues yo tengo que declarar en mi fase uno la función a minimizar, ¿no? A esa función normalmente le conocemos por W. Por favor, ocupen ese nombre para su función. Y pues como estamos utilizando el método simplex, ustedes saben que para meter a la tabla simplex nuestro problema, necesitamos que nuestra función, que vamos a minimizar para este caso, tenga todos sus términos del lado derecho y esté igualada a cero. Entonces, ¿qué es lo que se hace una vez que ya tenemos identificado cuál es nuestra fase 1 y quiénes son nuestras variables artificiales? Ahora sí llevamos a la tabla. Entonces recuerden, vamos a resolver ahorita una tabla simplex con respecto a W, no con respecto a Z. Es importante diferenciar los nombres de las funciones para estar un poquito más en sintonía. Entonces, si estamos trabajando con W ahorita, espero que para todos sea obvio que las ZJ menos CJ de nuestro renglón de la función de objetivo, pues van a ser cero en todos los lugares donde no haya artificiales, ¿no? Porque nada más estoy trabajando ahorita con las artificiales. Entonces esto es 0, 0, 0, 0, 0. Y los coeficientes de A1 y A2 en la función objetivo W, que es con la que estoy trabajando, son -1 y -1. Siguiente. Los valores de aquí de mi tabla, estos sí salen tal cual de mis restricciones. Voy a trabajar con todos estos. Entonces los voy a vaciar tal cual. Tengan cuidado con el orden, o sea, tal vez aquí sí para algunos no es como tan sencillo ubicar como en qué orden están, pues sí estaría bien como dejar el espacio para que puedan hacer algo de la siguiente manera. Uy, tal vez un poco más debería moverlo. El punto es que quiero que se den cuenta que no me vayan a meter, por ejemplo, en la columna de A1 los valores de S2 y de S3, ¿no? Que sean cuidadosos al llenar su tabla. Si quieren, vamos explicándolo un poquito más. S2 en la primera restricción tiene un valor de 0. S2 en la restricción 2 tiene un valor de -1. S2 en la restricción 3 tiene un valor de 0. Vamos con S3. S3 en la restricción 1 tiene un valor de 0. S3 en la restricción 2 tiene un valor de 0, su coeficiente ahí es 0. Y S3 en la restricción 3 tiene un valor de 1. Vámonos con A1. A1 en la restricción 1 tiene un coeficiente de 1. ¿Sí? A1 en la restricción 2, pues tiene un coeficiente de 0. Y A1 en la restricción 3 tiene un coeficiente de 0. Vamos con A2. A2 en la restricción 1 tiene un coeficiente de 0, en la 2 de 1, en la 3 de 0. Y nuestro lado derecho es tal cual, nuestro vector del lado derecho, también lo conocemos como vector B para este caso inicial. Ya después se vuelve B barra, pero por este momento es B. Bien.
Ahora, vamos a volver a tocar el tema de por qué decíamos que dos fases es para cuando no se tiene una base inicial obvia. Si ustedes se pusieran en un caso hipotético a tratar de armar una base con las variables de holgura, nada más tenemos dos, ¿no? Si están de acuerdo. Y pues al final de cuentas yo necesito para poder generar a R3, que es con el espacio con el que estoy trabajando ahorita, bueno, por así decirlo, perdón, es más fácil decir que necesito mis tres columnas para formar mi base. Pues tal vez tengo la primera S3, esta sí es una de las columnas que necesito en la base, ay, esta, perdón, pero si están de acuerdo necesitaría también estas, ¿no? Por así decirlo, el 100, el 010, que en otros problemas por lo general lo dan las variables de holgura. Pero para este caso no, para este tipo de problemas en los que tenemos igualdades, no podemos emplear a nuestras variables de holgura tan sencillo, ¿no? Como les dije, aquí no hay necesidad de meter una variable de holgura, entonces no me puede dar esta variable aquí, no puedo obtener yo una base factible a partir de esta, ¿no? Entonces, a quienes yo propongo como mi base factible van a ser a las siguientes. Veamos por qué, si ya habíamos dicho que A1 en su columna respectiva, en su Y6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En su Y6 nos da la primera entrada de nuestra base, ¿no? La primera columna, el 1, 0, 0. Luego para mi segunda columna necesito el 0, 1, 0. Es decir, esta es una base obvia, espero que para todos sea claro, que si ustedes acomodaran estas columnas en el orden en el que yo las voy poniendo, es decir, primero A1, esto, segundo A2 y por último S3, entonces yo obtengo mi base factible inicial obvia. Y bueno, ese es el gran chiste, ¿no? Que no tengo una base inicial obvia y tengo que construirla. Ahora, ¿qué sucede? Pues nosotros sabemos que para que sea eh, nuestra tabla simple que la estemos iniciando de una correctamente, las variables que son básicas en la tabla, en su ZJ menos CJ respectiva, tiene que ser igual a cero. Si ya observaron, pues aquí no sucede eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dice que hacemos un paso previo. ¿En qué consiste este paso previo? Pues justamente en hacer cero en las ZJ menos CJ de aquellas variables básicas donde no tengan un valor cero, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Pues por medio de operaciones elementales con mis filas respectivas que tengo. Para esta primera iteración no vamos a cambiar para nada todo esto, es decir, esto se va a quedar completamente igual. Lo que tengo que cambiar, dijimos, son a las ZJ menos CJ, entonces es W a la que vamos a transformar. Ahora, piensen ustedes, si yo aquí necesito un cero y lo mismo aquí por medio de operaciones elementales de estas columnas, pues entonces yo me voy a agarrar a esta, por ejemplo, para deshacerme primero del cero de nuestra Z6 menos E6, que es la que corresponde a 6, pues me voy a ocupar este uno que tengo en esta entrada, en esta columna, ¿no? Porque si yo se lo sumo aquí, pues ya, en efecto, si hago la suma de menos uno y uno, logro hacer el cero que quiero. Y segundo, recuerden que si yo hago una suma aquí, la voy a hacer en todo el renglón, ¿no? Entonces, todo lo que hay en ese renglón va a terminar acá arriba siendo sumado. Entonces, me conviene, ¿no? Porque el cero de aquí, pues no afecta a mi A2, que igual tiene solución. Y segundo caso, voy a utilizar el uno de esta entrada para hacer cero a este menos uno, porque como dijimos, donde yo aplico una operación, la aplico en todo el renglón y todo lo que yo tenga aquí se va a sumar con lo de acá arriba. Y pues para este caso del A1 que ya tenía un cero previo, pues que haya aquí cero, me conviene, ¿no? Para que en esa variable básica no se altere mi cero que ya había logrado hacer. Entonces a W le voy a sumar tal cual los renglones A1 y A2. Entonces esto es W más, pues podemos ocuparlos de la tabla para mantenerlo, ¿no?
Copio mi fórmula con control C, presiono la barra Tab y empiezo a desplazarme en todas las celdas en donde quiero copiarlas. Pico en control V, vuelvo a picar en control y pego nada más la fórmula para no perder mi formato y que se siga viendo bien mi tabla. Y entonces, si se dan cuenta, ya logramos lo que necesitábamos en un inicio, que todas nuestras variables básicas tuvieran un 0 en su ZJ menos EJ respectiva. ¿Ok? Entonces ya desde ahí es como un primer filtro que ustedes deberían tener de si después de mi paso previo yo por arriba en mi vector ZJ menos EJ de mis variables básicas no tengo un 0, entonces ya hice algo mal. Una vez que ya tenemos esto, entonces podemos decir que comienza fase 1. ¿Y qué dijimos que era fase 1? Pues hay que minimizar la suma de las variables de holgura, es decir, hay que minimizar ahorita aquí a W. Y bueno, como estamos utilizando simplex, entonces procedemos igual que un simplex. Para eso nos sirve la tabla simplex. Minimizar y maximizar problemas de programación lineal y los modelos asociados a ellos, ¿no? Entonces ahorita solo concéntrense en que están minimizando esto. Y cuando estamos minimizando en simplex, ¿qué es lo que hacemos? Pues entonces nos tomamos el ZJ menos CJ más positivo que tengamos por ahí y empezamos a hacer el cociente mínimo sobre esa columna, que es el lado derecho entre mi primera entrada de mi matriz Y1, y esto pues lo voy a hacer para todos. ¿Y qué dijimos? Pues que para el cociente mínimo, para saber si ya sé que la más positiva es la que corresponde a Z2 menos C2, que está asociada a Z1 menos C1 asociada a X1, entonces X1 es la que debe entrar a la base y el cociente mínimo es para saber quién va a dejar la base. Entonces va a ser A2 quien va a abandonar la base. Sabiendo esto, hay que pivotear, tal vez no había ocupado el término porque tiendo a olvidarlo, pero a esto se le llama el pivoteo, ¿no? Lo que hacemos nosotros de tomarnos el más positivo y hacer el cociente mínimo, entonces estamos pivoteando. Ahora, ¿cómo se procedía en simplex? Pues bueno, yo lo que quiero es que en ese preciso pivote, que es mi entrada 2 de mi matriz, de mi columna Y2, Y1, haga un 1 por ahí y 0 tanto por arriba como por debajo de esa columna, ¿no? Entonces, de inicio ya sabemos que va a salir a 2 y va a entrar X1. Las demás se quedan tal cual. Por cada iteración solo entra una y sale una. Que se les quede bien claro eso, no quieran meter y hacer cosas raras en una misma iteración. Entonces, para empezar, yo ya tengo el 1 que quería aquí, entonces ya no necesito moverle nada al renglón de A2, que ahora es X1. Incluso vamos a ponerlo todavía. Ahora sí, yo quiero hacer 0 por arriba y por abajo de ese 1. ¿Cómo hago a W0 con ese 2 que tengo ahí? Pues a W le resto 2 veces X1. Y de una vez vamos a hacerlo para todas para enseñar, para que corramos las fórmulas de una. ¿Cómo hago un 0 aquí en A1? Pues bueno, a A1 le resto X1. Y a ese 3 tiene un 1 ahí. Ah, bueno, pues a ese 3 le resto X1. Y ahora sí, me pongo a meter mis fórmulas. A W le resto 2 veces productado por lo que tengo en X1. A A1 le sumo, le resto X, lo que tengo en X1. Y a ese 3 le resto lo que tengo en X1. Y si se dan cuenta, ya logré hacer mis ceros por arriba como por abajo. Entonces, pues ahora ya nada más me voy a copiar mis fórmulas y las voy a arrastrar en toda mi tabla donde las necesite. Ahí, perdón.
¿Qué seguía? Pues otra vez seguimos haciendo simplex y nosotros dijimos que nuestra fase uno se termina cuando ¿qué? Bueno, si tenemos dudas nos vamos ahí, ¿no? Se va a terminar mi fase uno cuando llegue a alguno de los siguientes casos, que al final de cuentas es cuando se termina de minimizar mi función W. Entonces, cuando yo termine de minimizar mi función W, que ustedes ya saben identificar cuándo se termina una minimización o maximización de alguna función, será entonces que yo pueda decir que terminé con mi fase uno, ¿no? Entonces, todavía tengo ZJ menos CJ positivos, es decir, todavía no termino de minimizar a W. Entonces, otra vez, vuelvo a ver quién es candidato a entrar a la base, pues aquel que tenga el ZJ menos CJ mayor, más positivo, que para este caso es el de X2. Y ahora tengo que ver quién va a salir y quién va a entrar a la base. Para eso hago mi lado derecho entre mi respectiva entrada de mi Y2. Nos tomamos al mínimo de esos dos y pues ya sabemos quién va a ser nuestro nuevo pivote. Y procedemos de la misma manera. Ahora sí tengo un cambio, ¿no? Aquí donde estaba A1, bueno, metemos a X2, se queda X1 y se queda S3. W, en X2 yo tengo un 3 donde debería haber, ¿qué? Pues un 1, ¿no? Y 0 por abajo y 0 por arriba. Ese es mi objetivo siempre. Entonces, pues a X2 va a ser A1 entre 3, ¿no? Este va a ser el que me va a generar a mi X2 que yo requiero. Esto va a ser igual a A1 entre 3. Copiamos, arrastramos, pegamos nada más la fórmula. Y si ustedes no lo quieren así, que yo prefiero ponerlo en fracción, porque sirve después para las explicaciones. Bueno, entonces ahora sí ya tenemos un 1 donde queríamos. Pues hay que hacer 0 tanto por arriba como por debajo de esa columna. En este Z2 menos C2 yo tengo un 3. ¿Cómo hago un 0 en ese Z2 menos C2 con este 1? Pues entonces hago W menos 3 por X2. Y de una vez me voy a aventar los demás. Para este caso, pues hago un X1 más X2. Y para este caso hago S3 menos 4X2. Por último, S3 menos 4 por X2. Y ya nada más me haría falta alinearlos, no sé por qué se me movieron. Listo. Entonces ya logramos hacer 0 por arriba y 0 por debajo de la columna en nuestro pivote. ¿Y qué sucede ahora? Pues entonces, ahora sí, uno dice, estoy minimizando W. W voy a decir que ya terminé una vez que mis ZJ menos CJ sean menores o iguales que 0 todos, ¿no? Y pues sí sucede, ¿no? Si se dan cuenta, ya tenemos que todos los ZJ menos CJ son menores o iguales que 0. Ahora bien,
¿Qué se dice en este caso? Vamos al algoritmo. Pero tiene que ser esto más pequeño. Ojalá y todavía puedan leer. Entonces yo ya llegué al fin de mi fase uno, ya minimicé mi W. Entonces, ¿ahora qué me dice los pasos del algoritmo? Pues que tengo que ver, tengo que fijarme en el valor óptimo que me da mi fase uno, ¿no? Ah, pues vamos a ver esto. ¿Cómo sé quién es mi valor óptimo? Pues ustedes ya saben, es la tabla simplex. Aquí está mi valor óptimo de mi función minimizada. Pues ya sabemos por qué, ya llegamos al mínimo. Es cero, ¿no? Espero que estén de acuerdo que W toma el valor de cero. Ahora, entonces estamos en este caso. Nada más veamos rápido el 2, que yo creo que de ese no vamos a ver ejercicio ya que es demasiado obvio. En caso de que no fuera cero y tengamos alguna variable artificial positiva en la base, entonces el problema original no va a tener soluciones factibles. Y bueno, eso realmente se ve es fácil de verlo. Entonces lo que nos importan son estos casos. Espero que podamos ver pues al menos uno de cada caso. Pero si no, pues igual tomaremos los más importantes. Entonces ya vimos que es cero. Siguiente paso. Ya entré aquí. Ahora vamos a ver. Con las variables artificiales iguales a cero, el problema original tiene solución factible. Ah, bueno, vamos a analizar primero eso. Las variables artificiales, ¿qué valores toman de acuerdo a esta tabla? Pues no son básicas. ¿Y qué dijimos que le podemos hacer a las variables que no están en la base y que tienen un valor distinto de cero en su ZJ menos CJ respectiva? Pues que podemos hacerla cero, ¿no? Entonces justamente A1 y A2 para esta tabla simplex ya están a nivel cero. Es decir, sí, es cero nuestro valor de la función objetivo y las variables artificiales A1 y A2 son iguales a cero. Ya sabemos que el problema tiene solución factible. Ahora, si no hay variables artificiales en la base, eliminar las columnas de las variables artificiales. Ah, vamos a ver si hay variables artificiales en la base. Pues ya vimos que no. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a volar estas columnas en base a lo que dice el algoritmo, ¿no? Es más, lo ponemos primero y después ya nos vamos a revisarlo de nuevo. Entonces, eliminar las columnas de las variables artificiales. Después veremos estos otros casos, pero por el momento para no hacernos bolas y no complicarnos demasiados, vamos a quedarnos con este. Entonces, aquí vamos a decir, vamos a poner a este que pues ya era, lo logramos hacer cero y decimos que termina fase 1 pues ZJ menos CJ es menor o igual a cero para toda variable no básica y no hay variables artificiales en... Uy, uy, uy. Entonces, ZJ menos CJ menor o igual a cero para toda variable no básica y no hay variables artificiales en la base, pues no, en efecto, mis variables básicas son x2, x1 y s3, no está ninguna. Y pues bueno, ahora sí, de acuerdo al algoritmo, ¿qué sucede? Pues ya, ¿no? Se introduce el renglón de costos de la función objetivo original. Ahora sí ya vamos a trabajar con Z, ya vamos a llegar a la parte que realmente estábamos buscando, ¿no? Bueno, todo esto es proceso necesario, no lo podemos saltar, no hay forma de hacerlo de otra manera. Se realizan las operaciones necesarias para que las ZJ menos CJ de las variables básicas sean cero. E inicia fase 2, la cual consiste en encontrar la solución óptima del problema original. Ok, vamos a quedarnos con esta parte, por favor. Fíjense bien que hay que realizar operaciones necesarias para que las ZJ menos CJ de las variables sean cero. Entonces, lo que sigue es, ahora sí, ya vamos a trabajar con Z.
¿Qué se va a quedar igual? Pues ahorita para esta primera iteración, todo esto se va a quedar igual, lo único que va a cambiar es el renglón de la función objetivo. Ahora sí ya voy a vaciar los valores de z. Estas columnas, aunque vean que las estoy operando, ya no sirve, ya no están funcionando, ya no nos sirven de nada, pero pues me entorpecen un poquito el jalar las fórmulas, por eso las sigo ahí poniendo, pero ya no se toman en cuenta, ya ustedes no se preocupen por lo que aparezca ahí. Ahora, entonces vaciamos los coeficientes, las zj menos cj de nuestra función objetivo. Que si están de acuerdo es -4, -5, -3, 0 y 0. -4, -5, -3, 0 y 0. Y pues el valor de la función objetivo es 0. Ahora, lo mismo que ahorita que con penalización. Mis variables básicas en su zj menos cj tienen que tener un 0. x2 es básica y en la columna de x2 tengo un -5 en vez de un 0. x1 es básica y en la columna en su z1 menos c1 tengo un -4, no es un 0. S3, sí, S3 está por acá. S3 es aquí. Debí haber fijado ahí la columna, pero bueno. Entonces, S3, pues sí está, sí es básica y si tiene un 0, entonces cumple. Entonces, hacemos otro paso previo. Los pasos previos, pues ya saben, es para que nuestra base factible inicial, pues sea en efecto una base, ¿no? Y cumpla con los requerimientos de la tabla simple. Para lograr eso, pues a Z le voy a sumar 4 veces x1 más 5 veces x2. ¿Por qué? Pues porque justamente con este 1 y este 1 yo voy a tratar de hacer 0 aquí, que son los que corresponden al renglón de x2 y a x1. Entonces voy a hacer eso. Z más 4 por x1 más 5 por x2. Y una vez más, esto se va a quedar igual, porque todavía no he trabajado con esta parte. Ahorita nada más estaba construyendo mi base inicial factible. Ya sabemos que de estas ni nos acordamos. Y ahora sí, si se dan cuenta, todas mis variables básicas tienen en la función objetivo un valor de 0. ¿Ok? ¿Qué puedo decir? Pues que ahora sí. Inicia. ¿Y qué es fase 2? Fase 2 es encontrar la solución que estábamos buscando desde un inicio, ¿no? Es decir, ahora sí volvemos a aplicar simplex a estos resultados que tenemos para ahora sí darle solución a z y encontrar el valor que va a tomar. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que quería yo con z? Maximizarla, ¿ok? Nosotros queremos maximizar a z. Entonces, para simplex en un problema de maximización, ¿cómo procedo? Pues me tomo el más negativo, hago mi cociente mínimo, que es mi lado derecho, entre esa columna, recordemos que nada más con los que son estrictamente mayores que 0, y pues entonces nada más tengo 1, por tanto mi pivote sí o sí va a ser este, y ya dijimos que nos gustan los resultados en fracciones, porque cuando lo hacemos en fracciones es más fácil saber por qué productar y por qué no. Entonces, ¿cómo voy a lograr yo hacer aquí
Bueno, ya sabemos que el que va a dejar la base va a ser x2 y quien va a entrar pues va a ser S1. Entonces, perdón, es S1, es S2, ¿no? Igual nos vamos a evitar corroborarlo. Sí, es S2 quien entra a la base y es X2 quien sale. Entonces, para que S2 tenga aquí un 1, ¿qué tengo que hacer yo? Pues voy a productar a lo que había en X2 por un 3. Entonces hago eso. Hago 3 por X2 y me llevo mi fórmula. Las demás variables van a permanecer igual. Ahora, para Z, si yo ya tengo un 1 aquí, quiero hacer 0 por arriba y por debajo de esa columna. Espero que estén de acuerdo que dado que es un menos 1, el Z4 menos C4, que yo quiero volver 0, pues nada más con que a Z le sume S2. Entonces esto va a ser igual a Z más S2. Ahora, a X1, pues espero que estén de acuerdo que esto es X1 más 2/3 por nuestra S2. Entonces, esto es igual a X1 más 2/3 por mi S2. Y pues para S3 va a ser lo que yo tenía en S3, más 1/3 por S3, que es lo mismo que hacer S2 entre 3. Entonces a S3 le sumo S2 dividido entre 3. Oye, 3, eso. Listo. Nos olvidamos de estas. Si quieren, eso pueden. Bueno, no, sí, nada más. Ahí lo ignoran, ¿no? Cuando lo estén trabajando. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan en sus ZJ menos CJ, ya todas son mayores o iguales que 0, ¿no? Y nosotros estamos maximizando y de acuerdo al algoritmo simplex para un problema de maximización, nosotros ya terminamos. Es decir, terminamos fase 2, pues ZJ menos CJ es mayor o igual a 0, y ese es menos. Para toda variable no básica. Y pues ya nada más me falta dar mi solución, ¿no? Y como en simplex, para quedar todo bien claro, decimos que como ZJ menos CJ es mayor o igual a 0 para toda variable no básica, la solución actual es óptima. ¿Y qué más podemos decir? O sea, no solamente es óptima, va a ser única también, espero estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tengo variables no básicas que tengan un valor igual a 0, es decir, no estoy hablando de un problema de óptimos alternos, llámese rayo o segmento. Y pues como sí logré terminar, pues tampoco es no acotado, ¿no? Entonces, esta solución, aparte de ser óptima, es única.
pues el máximo de nuestra función objetivo. ¿Dónde se alcanza? Pues ya saben, nada más hay que venir a consultar aquí nuestro C de las básicas, bueno, ya se saben la fórmula. En otras palabras, es el lado derecho de la función del renglón de la función objetivo. Entonces decimos que nuestro z estrella es igual a 40. Y pues ¿en qué punto lo alcanza? Pues en x1 estrella igual a ¿qué? Pues me voy a la x1 que es básica, veo el valor que toma, x1 igual a 10, x2 estrella igual a 0. ¿Por qué? Pues porque x2, que está asociada a y2, es no básica y tiene un valor distinto de 0 en su z2 menos c2 correspondiente. Y por último, x3 estrella es igual a 0. ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿no? Nuestra S2 estrella va a ser igual a 4, ya saben, veo quién es S2, está en la base, su valor es 4 y este es igual a S3 estrella. Y con eso terminamos eh, nuestro ejercicio de 2 fases y nos estaríamos viendo el viernes para un ejercicio más. Espero que tengan una muy buena tarde y nos vemos.